Muy bien, entonces ya tenemos a Mayra, a María Rosalba, a Mari en nuestro Facebook que ya están súper atentas para la clase de hoy. Así que vamos a poner en manos del Señor este encuentro y en manos de Nuestra Señora. Hoy vamos a sumergirnos en su experiencia desde lo que el Nuevo Testamento, concretamente los 4 evangelios, nos narran acerca de ella, para que podamos concluir este primer módulo de enseñanza bíblica, pues como corresponde, teniendo a María, Nuestra Señora, Buenas tardes, como madre. modelo de discipulado. Así que, Lucinia, muy buenas tardes también para ti. También para nosotros es una delicia compartir contigo, Lucinia, y con todos los compañeros que ya están en línea. Entonces, vamos a iniciar. Y como siempre, pues pedimos las luces del Espíritu para que sea Él el que nos guíe. Y hoy los invito a que nos dejemos llevar por la letra de esta canción, que va a ser nuestra oración inicial, de manera que podamos reconocer en María nuestra acompañante, nuestra maestra, nuestro modelo a seguir, para que nuestro proceso de discipulado y de unión con Jesucristo lo llevemos a cabo de la mejor manera. Entonces vamos a decir todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nos salva en ti, María. Dios nos salva en ti, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios nos salva en ti, Dios nos salva en ti, María. Dios nos salva en ti, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios nos salva en ti. En tu amor de cada día, en tu bondad tan sencilla, en tu mirar que confía, en tu regazo de vida, al caminar contigo, al vivir siempre encendidos, aceptando el compromiso de dar al mismo Dios abrigo. Dios nos salva en ti, María. Dios nos salva en ti, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios nos salva en ti, por tu vida regalada, que hace a la humanidad sagrada, al enseñarnos a ser el amor la mejor posada. Dios nos salva en ti, María. Dios nos salva en ti, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios nos salva en ti, Dios nos salva en ti, María. Dios nos salva en ti, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios nos salva en ti, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios nos salva en ti. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoiga las súplicas que te dirigimos. Antes bien, acógelas en tu regazo y ten a bien llevarlas y presentarlas ante tu Hijo amado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Pues muy bien, entonces saludamos a Gloria, Antonio María, Ana Miriam, María, Marta. Gracias por unirse a esta hora a nuestra clase. Y bien, la canción nos decía unos términos muy bellos, ¿no? Para referirnos a Nuestra Señora. Dios habita en ti, Dios nos salva en ti. Por eso desde esa perspectiva vamos a entrar en esta clase de María, que no es precisamente una clase de Mariología. ¿A qué me refiero con esto? No vamos a hablar de los elementos teológicos o de los dogmas teológicos, ¿no? Que a lo largo de la reflexión pues, de nuestra iglesia se han dado, sino que vamos a ceñirnos a lo que la palabra nos dice sobre Nuestra Señora, lo que los textos del Nuevo Testamento nos informan sobre ella. Por eso vamos a hacer un esfuerzo inicial. Y que es más bien una especie como de acuerdo, ¿no? Para iniciar y gozarnos esta clase. Y es que vamos a esforzarnos por conocer a María desde los textos y no desde la teoría. Muchas veces nos quedamos con aquello que nos dice en la teología con su lenguaje, que no está mal, claro que no, pero a veces nos perdemos del significado histórico y del significado para nuestra vida cotidiana de aquello que está contenido en el dogma. Entonces, por eso vamos a tratar de acercarnos a la figura de María a través de los textos, como si fuera casi que la primera vez que vamos a acercarnos a la figura de María. Y vamos a tratar de asumir que todos estos elementos que la reflexión eclesial pues nos ha transmitido, pues digamos que no los conocemos a profundidad, sino que vamos a tener esta primera presentación con María desde los textos, ¿no? ¿Por qué les pido esto? Porque es una manera para no forzar la vida de María al dogma, porque a veces en nuestra vida de fe tratamos de presionar nuestra existencia cotidiana para que coincida con ciertas formulaciones dogmáticas y a veces sentimos que como que no comprendemos la fe o que la fe no nos comprende, en fin. Entonces, vamos a dejar que la palabra nos hable para que vivamos más la experiencia mariana, para que no nos quedemos con conceptos sobre María, sino que profundicemos en la experiencia de contacto con María. Esto nos va a ayudar a que evolucionemos en nuestra relación con Nuestra Señora y que reflexionemos en la actualidad y pertinencia que tiene María en nuestra vida, para que continuemos con la hermosa devoción y la hermosa deferencia que tenemos hacia Nuestra Señora, pero que avancemos un poquito más y que sintamos a María como esta mujer del pueblo, para el pueblo, madre del Señor, madre de Dios, esposa del Espíritu que nos acompaña hoy en esta contingencia que vivimos y en todas las contingencias que vayamos a vivir. De esta manera, pues lo vamos a ver muchísimo más viva, más humana y más con nosotros en este tiempo, como les digo. Raquel, buenas tardes, bienvenida. Así que con este acuerdo, por decirlo así, entonces vamos a hacer una pregunta que quizás la hacíamos nosotros cuando iniciábamos nuestro curso. ¿Recuerdan que decíamos, ¿será que podemos llegar al Jesús químicamente puro? Y la misma pregunta nos vamos a hacer hoy, ¿será que podemos llegar a María de Nazaret químicamente pura? Es decir, a la figura histórica que estuvo caminando a principios del siglo I y esto y lo otro. Pues si con Jesús, con el Jesús histórico químicamente puro tenemos dificultades, ¿no? Por lo fragmentario de los testimonios y demás, pues con María aún más. Porque de los datos que disponemos de Nuestra Señora son aquellos que están en el Nuevo Testamento y algunos pocos textos apócrifos de mediados del siglo II. Lo posterior que se va a decir de María, pues ya hace parte de la reflexión teológica que se hace en torno a ella. Pero elementos estrictamente históricos sobre Nuestra Señora, pues no tenemos en el sentido de la historia como la comprendemos nosotros hoy en día. Así que los evangelios y hechos de los apóstoles no nos dicen cosas que a nosotros nos interesarían saber como para satisfacer esa curiosidad que tenemos, ¿no? Por ejemplo, que nos digan concretamente dónde vivió la Virgen, si tenía casa en Nazaret, pero si también tenía en Cafarnaún, que si tenía en Jerusalén. Bueno, ¿dónde vivió después de la resurrección de Jesús, no? Porque entonces si se fue con el discípulo amado, según el relato de Juan, y si ese discípulo amado era Juan,
y algunas tradiciones dice que se fue a Éfeso, otros dicen no, que en Turquía, no, entonces al fin, ¿cómo resolvemos esto? El Evangelio y Hechos no nos informan estos daticos, tampoco nos dicen dónde y cuándo murió, tampoco nos dicen dónde y cuándo nació, tampoco nos clarifica qué relación tenía o cómo era su vínculo con los discípulos y discípulas de Jesús. No nos dicen si era amiguis de Pedro, ¿no? No nos dice si era muy cercana o no a los otros discípulos. Entonces, digamos que hay una serie de vacíos a nivel de lo que a nosotros nos gustaría saber que los textos del Evangelio y del Nuevo Testamento pues no nos informan. No obstante, a partir de los datos que tenemos, podemos intuir y ver una cantidad de cosas hermosas de Nuestra Señora vista como María, Madre de Jesús, discípula de Jesús y gran amiga, esposa del Espíritu e hija de Dios. Así que como les digo acá en la diapositiva, tenemos que intuir aquello que está entre líneas, ¿no? En los textos canónicos y extracanónicos. Hoy por tiempo no vamos a ver los textos extracanónicos o documentos apócrifos, escritos apócrifos, que surgen en la época del siglo I y principios del siglo II. Pero y nos vamos a limitar con los que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero ya les digo, lo que está allí es magnífico para nuestro acercamiento a Nuestra Señora. Entonces vamos a comenzar por lo primero que se dice de María. Y ustedes dirán, ¿cómo así que está allí Pablo? ¿Cierto? Ustedes dirán, ¿cómo así que Pablo va a ser como el primero que habla de María si quizás él no la expresa con nombre propio, ¿no? Pero entonces vamos a ver que Pablo en su carta a los Gálatas, en Gálatas 4, 5, nos dice algo importantísimo para comenzar nuestro acercamiento a María. Pablo ratifica que Jesús tuvo mamá. O sea, vamos a empezar por lo básico. María es real. María existió. María no es una invención de los literatos de la antigüedad. Jesús tuvo mamá de carne y hueso y Jesús también de carne y hueso nació de una mujer, o sea, de su mamita. Entonces, miren cómo lo expresa Pablo, ¿no? Dice Gálatas 4, del 4 al 5. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, para rescatar a los que se hallaban sometidos a ella, para que recibiéramos la condición de hijos. Entonces, aquí Pablo está hablando del rol de Jesús como el enviado del Padre, ¿cierto? Para libertar a la humanidad entera del yugo del pecado, del yugo de una experiencia opresiva, digámoslo así, de la ley, ¿no? Para que vivieran en la libertad de los hijos de Dios. Pero entonces fíjense en esto que está en rojo. Dice, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Aquí está lo que les decía, que Pablo ratifica que Jesús tuvo mamá y que Jesús no es una invención de la historia, no es un superhéroe de la antigüedad, no. Es hijo de Dios y hombre verdadero, que nació de una mujer israelita, una mujer común y corriente, una mujer de carne y hueso, una mujer de la época, una mujer de la cultura, enraizada en las situaciones de su tiempo. Y esto es clave que lo tengamos en cuenta porque a veces nos hacemos ideas muy fantasiosas, no solamente de María, no solo de Jesús, también de los que convivieron con él. Pensamos que eran personas que no caminaban, sino que levitaban. Y no, queridos hermanos, lo bello de ver la acción de Dios en la historia de la humanidad es que Dios se vale de lo cotidiano, de lo normal que hay en la vida para llevarlo a un nivel superior, sin querer decir que coarte o corte nuestra humanidad. Entonces María fue una joven de su tiempo, una israelita normal, normal, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, y el dogma de la Inmaculada Concepción, vale, eso va a ser una reflexión que la iglesia va a hacer posteriormente, ¿cierto? A la luz de cositas que vamos a ir comentando después en nuestra clase. Pero quiero que comencemos partiendo de este hecho. María, mujer, ser humano normal, que se permitió tener una experiencia particular con Dios para hacer esto posible, que a través de ella el Hijo de Dios viniera al mundo. ¿Bien?
María y Raquel, y Carmencita, ya llegaron a clase. Buenas tardes, muy bien. Así que con ese testimonio que da Pablo, digamos que esto es lo primero que se habla de María, la madre de Jesús, sin mencionar su nombre. Simplemente Pablo dice que Jesús es nacido de mujer. Bien. Ahora, ¿cómo describe el Nuevo Testamento a María? Concretamente, ¿cómo la describen los 4 evangelios y Hechos de los Apóstoles? La describe con estos sustantivos, con estos adjetivos muy bellos. Primero la describe como mujer. Y hablar de María como mujer es de una profundidad grandísima, porque está diciendo que María es creada a imagen y semejanza de Dios. Y describir a María como mujer la ubica como en el plano, digámoslo así, semántico de el modelo de ser mujer o la mujer por excelencia. Así como hay otros modelos de ser mujer en la Sagrada Escritura, María surge como la mujer, ¿no? Creada a imagen y semejanza de Dios. Y ya comenzamos nosotros a hacer nuestro recorderis, ¿cierto? Con Génesis, así como la creación surge a partir del varón, ¿no? Y la mujer, eh, María aquí representa a la plenitud de ese ser mujer. Carmen pregunta, ¿qué factores podemos suponer que influyeron en María para que tenga esa disposición a la obediencia de Dios? Carmen, con el análisis que vamos a hacer del Evangelio de Marcos, de una perícopa, vamos a entender eso, ¿sí? Porque en María comienzan a advertirse unos rasgos tan particulares en su manera de seguir el plan de Dios, que desde esos rasgos es que se intuye toda esta línea de la obediencia a Dios. Pero déjame que lleguemos al Evangelio de Marcos y ahí ya vas a comprender más. Todos vamos a comprender más. Entonces, mujer creada a imagen y semejanza de Dios. El Nuevo Testamento describe a María como madre, primero como mujer, luego como madre. Y en ese sentido, María es continuadora de la vida, no solo a nivel biológico, sino continuadora de la vida de Dios a nivel general. María es capaz de hacerse canal de gracia para los demás. El Nuevo Testamento la describe como una mujer sabia, de una vida interior rica, profunda. ¿Y qué es sabio? ¿Qué es ser sabio en la Biblia? Saber sentir a Dios a cada instante, vivir con el criterio de Dios en la vida cotidiana. Eso es ser sabio. No es tener muchos conocimientos, no es hablar raro, es saber sentir a Dios a cada instante, es gustar la vida desde Dios. ¿Bien? María también es vista por el Nuevo Testamento como mujer profeta, es decir, atenta al querer de Dios y su proyecto, en el aquí y en el ahora, pero también visto hacia la plenitud. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que el profeta no es el adivino, el profeta no es adivino. El profeta es capaz de leer cómo Dios está actuando en el aquí y en el ahora y a partir de ello decir, si hacemos esto, podemos llegar a tal cosa en la relación con Dios. Si no, podemos llegar a tal cosa. Pero el profeta no es adivino. El profeta simplemente es capaz de percibir por dónde se está moviendo Dios y qué está pidiendo al pueblo y las consecuencias que traerá el no acoger los avisos del Señor. Eso es lo que hace el profeta, ¿no? Entonces, no confundamos profecía con adivinación. Por eso María es profeta, porque ella está atenta al querer de Dios y su proyecto. Eso lo vamos a ver concretico en la manera en que Juan la presenta en las bodas de Caná. Y es mujer discípula, porque María hace un proceso de adhesión a Jesús y ella lo asume como maestro de vida para llegar al Padre. Entonces aquí vamos viendo también aquello de que vamos como quitando un poquito las fantasías, ¿no? Así como veíamos que Jesús en su humanidad hizo su proceso vocacional, ¿cierto? De discernir qué le estaba pidiendo Dios, cómo quería Dios que Él se entregara a la humanidad, qué era este llamado que el Padre le estaba haciendo. De la misma manera ocurrió con María. No es que María tuviera ya todo en su cabeza de todo lo que iba a pasar, ella ya sabía todo. No, María, como todos nosotros, tuvo que hacer proceso de comprender quién es Jesús y más ella, ¿no? ¿Quién es este hijo mío?
que habla de estas cosas tan maravillosas, pero también tan interpelantes. Entonces María tuvo que hacer un proceso de adhesión a Jesús como maestro de vida y llegar ella a ser discípula. Por último, el Nuevo Testamento describe a María como acompañante, es decir, una mujer sensible a las necesidades de la comunidad, una mujer que sabe estar al lado de, y no solamente estar al lado de para decirle tranquilo, ya va a pasar, no, sino asumiendo como propia esa necesidad del otro y ayudándole a seguir adelante. Claro está, sin caer en generarle quizás irresponsabilidad al otro, ¿no? No es que María se eche encima todo el peso, ¿no? Del que necesita trabajar, no. María, en su labor de acompañante, lo que hace es mostrar un apoyo suficiente para que la otra persona tome fuerzas en sus propios pies y comience a andar. Es en ese sentido la compañía de María. Ahora bien, ¿en qué segmentos de los evangelios no es nombrada Nuestra Señora, es nombrada María? Entonces vamos a discernir como, o a diferenciar más bien dos segmentos o dos grupos de acontecimientos. Unos de mayor peso histórico, otros de mayor peso teológico. Los de mayor peso histórico son aquellos que tienen una probabilidad grande de que así ocurrieron las cosas, ¿vale? O de que ocurrieron precisamente. Y aquellas acciones con mayor peso teológico son elaboraciones, son reflexiones que la comunidad cristiana hace después de la resurrección de Jesús a la luz del papel de María. Entonces, ¿cuáles son esas acciones en las cuales ella es nombrada que tienen un mayor peso histórico? Primero, la búsqueda que ella hace de Jesús junto con sus parientes eh, porque Jesús está actuando de una manera como muy extraña, ¿cierto? Y hay comentarios de que Jesús está hablando mucho, Jesús está hablando muchas cosas como contra los fariseos, qué estará pasando, ¿no? Entonces, con gran seguridad, con gran certeza, María tuvo que haber estado inquieta por lo que estaba haciendo Jesús, por esa misión que le estaba asumiendo de hacerse de un momento a otro predicador itinerante. Entonces, esa preocupación de ella porque él se está comportando de manera típica, evidentemente tuvo que haber estado porque Jesús rompió con muchas costumbres de la época. Lo normal, me estoy adelantando un poquito, lo normal en la época de Jesús es que todos los grupos familiares crecieran juntos y todos trabajaran para todos. Y Jesús estaba marcando una línea diferente. Nidia, buenas tardes, bienvenida. Arelis, buenas tardes, bienvenidas. Así que eso lo tenemos con un peso histórico grande. ¿Qué otra acción o qué en otra escena María es nombrada con gran certeza histórica? Los 4 evangelios, e incluso Hechos de los Apóstoles, lógicamente, la referencian a ella como la madre de Jesús. ¿Y en qué momento la referencian como madre de Jesús? Cuando Jesús va a su patria, ¿sí? Tanto Marcos, Mateo, Lucas y Juan hablan de que este hijo, Jesús, es hijo de María. Y resalta de manera interesante que la vinculación con José o con el padre, ¿no? Con el papá terreno, por decirlo así, de Jesús, no es tan fuerte como la relación que le hacen a Jesús con su madre, con María, ¿sí? Así que desde aquí ya comenzamos a intuir algo bien bonito, y es que algo especial los testigos oculares vieron en la relación entre Jesús y María que hicieron captar o que llamaron la atención respecto a que había algo muy especial, ¿sí? En que en María se había gestado una obra de Dios muy especial. Ya les digo, es muy interesante que a Jesús de una vez lo conecten con que Él es el hijo de María y el Padre esté un poco ausente en la línea de que no se nombra. Algunos dicen que probablemente para la época María era viuda, entonces por eso no se nombraba a José, etcétera. Pero vamos a quedarnos simplemente con este datico, ¿sí? Para las comunidades cristianas era claro que Jesús era hijo de María, y eso es indiscutible. Otra acción de un peso histórico considerable, María presente en el momento de la crucifixión. ¿Mm? Y hay otro que podremos decir, y es probablemente María, madre de Jesús, ¿no? Estaba presente también en oración con los discípulos y discípulas de Jesús en Jerusalén después de la resurrección. Esto nos lo narra Hechos de los Apóstoles 1,
14. ¿Por qué lo coloco en interrogación? Porque la obra lucana, ¿cierto? Que comprende el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, pues es algo tardía, entre los años 80, ¿no? Por allí. Entonces, probablemente entremos un poquito en la disputa por la historicidad, pero sí es clave que Lucas la relacione a ella con el grupo discipular en relación con la ciudad de Jerusalén. ¿Mm? Ahora, ¿en qué aspectos del Nuevo Testamento María está nombrada, pero en acciones de un mayor peso teológico, no tanto histórico? Las primeras, las narraciones de la infancia de Jesús, concretamente eh, los capítulos 1 y 2 de Mateo y los capítulos 1 y 2 de Lucas. ¿Sí? Vamos a confirmar, no sea que me traicione la memoria, ¿no? Efectivamente, capítulos 1 y 2 de Mateo y los capítulos 1 y 2 de Lucas, que nos van a hablar de la infancia de Jesús. Entonces ya les digo, estas son elaboraciones teológicas para mostrarnos una verdad más profunda, que no corresponden concretamente a un hecho histórico. Si ustedes se fijan, las narraciones de infancia y del cómo fue que nació Jesús en Mateo y en Lucas no son las mismas. En Mateo encontramos a los sabios de Oriente, en Lucas no. Y en Lucas es que encontramos a los pastores que van a contemplar al niño en el pesebre. En Mateo no. En Mateo, de hecho, no hay pesebre. El pesebre está en Lucas, ¿sí? Y Lucas es el que describe toda esta situación del empadronamiento, que tenían que ir a cumplir con la orden del censo por parte del emperador, y por eso hay que hacer un viaje a Belén, y en Belén es que le llegan los dolores de parto a María, y no había lugar en la posada, y por eso es que María, pues, tiene a su hijo, a Jesús, ¿no? Según la propuesta lucana, en el lugar donde estaban los animales, en la pesebrera, porque no había lugar en la zona donde se hospedaban pues las personas regularmente. Mateo nos va a presentar otra línea, ¿no? Entonces Mateo va a decir que Jesús nace, ¿cierto? Y que por la cuestión de los sabios, ¿no? Que Jesús nace en Belén, dice Mateo, y por la visita de los magos, Herodes entonces comienza a poner un poquito celoso, ¿no? Y es cuando manda a matar a todos los niños menores de 2 años, y gracias a esto es que María, José y el niño emigran a Egipto, y cuando pasa el peligro retornan y se establecen en Galilea. Entonces, fíjense que son dos historias distintas y con objetivos teológicos diversos. Carmen me pregunta, ¿y cuando llevó al niño a presentarlo al templo sería histórico teológico? Yo diría más bien cultural teológico, Carmencita. ¿Por qué? Porque la escena en la cual Lucas nos presenta al niño presentado en el templo hace parte de las costumbres rituales de la época. ¿Mm? Entonces yo diría que es más cultural teológico. Evidentemente Jesús tuvo una vida religiosa normal de un niño de una familia israelita, pero entonces lo hablaríamos más de tipo cultural teológico. ¿Bien? El relato de la pérdida de Jesús en el templo, por ejemplo, hace alusión a la costumbre israelita que denotaba cuando el niño, el varón, pasaba a la edad adulta. Y en ese tránsito había una ceremonia especial que se llama el bar mitzvah. Bar mitzvah en hebreo y traduce en español el hijo del mandamiento. Entonces era una especie de madurez, de ceremonia de madurez del niño varón, que llega a ser ya un adulto, en el que tenía que hacer una lectura de un texto de la Torá y hacer una explicación. Esto se hacía más o menos cuando el niño llegaba a los 12 años aproximadamente. Y el niño hacía su explicación, y de esa manera se consideraba que ya era hijo del mandamiento, que era hijo de la palabra, y ya era considerado un adulto. Lógicamente, no se casaba tan pequeño el varón, pasaban unos añitos más, pero ya en ese momento el niño era considerado un adulto. Antiguamente no existía la etapa de la adolescencia, se pasaba de la niñez a la adultez. En la niñez tú no contabas para nada en la sociedad, y cuando eras adulto ya comenzabas a contar. Entonces el tiempo de la adolescencia no existía. Eso es una creación cultural posterior que se la debemos un poco al influjo de la cultura grecorromana. Bien,
Entonces, este relato que les digo que construye Lucas, ¿no? En que Jesús se pierde y todo, realmente nos está contando quizás este momento de madurez de Jesús en la línea de su proceso religioso, ¿no? Pero Lucas se aprovecha de esto para hacer toda una elaboración teológica, para mostrar que Jesús se debe al Padre, ¿no? Entonces, fíjense cómo un evento cultural, el evangelista lo aprovecha para hacer una propuesta teológica y para mostrarnos algo más grande, ¿no? Bien, otro elemento de peso teológico, más que histórico, donde se nombra a María, es el impulso a su actividad misionera en el Evangelio de Juan con el milagro de las bodas de Cana, con el signo, perdón, de las bodas de Cana. Y el encuentro con Jesús al pie de la cruz, también relatado por Juan. Entonces, ya les digo, el hecho de que yo esté hablando aquí de que esas son acciones con más peso teológico, no quiere decir que no estén hundidas sus raíces en un evento real e histórico, ¿no? Sino que a partir de un evento particular, los evangelistas desarrollan algo más denso para mostrarnos una verdad allí. Por ejemplo, las bodas de Caná necesariamente nos tienen que hablar de que María impulsó la misión de Jesús de alguna manera, ¿cierto? Y lo acompañó y se solidarizó con él de alguna manera. Y el evangelista, Juan, aprovecha este dato, ¿cierto? Y elabora toda una propuesta teológica allí con el signo de las bodas de Cana. Bien. Entonces, les voy a pedir el favor que busquen sus Biblias y vamos a aterrizar en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Y este capítulo 3 va a ser nuestra clave de lectura de cómo las comunidades cristianas, por lo menos la comunidad de Marcos, cómo leyó la figura de María. Para Marcos va a ser vital reconocer a María como una mujer y como discípula. La maternidad de María en Marcos no es algo que esté en segundo plano, no, sino que él prefiere resaltar la dignidad de María en su condición de discípula. Porque si resalta el hecho de que María es la madre de Jesús, se podría prestar para círculos cerrados, ¿no? Entonces solo los cosanguíneos de Jesús tendrían como ciertos privilegios o ciertas cosas. Entonces Marcos quiere evitarse esto y por eso propone a María más bien como una mujer discípula. Entonces ya todos estamos en Marcos 3. Yo ya aterricé en Marcos 3. Ya estoy por allá en Siria, ¿no? Donde se escribió el Evangelio de Marcos. ¿Te acuerdan esas clases de Marcos? Tan buenas, ¿cierto? Bien. Entonces ya estamos en Marcos 3. Entonces, esta es una especie de estructura de la construcción del capítulo 3. Y vamos a ver una serie de elementos muy interesantes. Entonces, como ustedes tienen su Biblia, ustedes me van a seguir. ¿Listo? Entonces, en el capítulo 3, fíjense ustedes en los versos del 1 al 6, se nos narra el milagro que obra Jesús en una sinagoga, ¿cierto? Entonces, en esa sinagoga Jesús cura a un hombre que tenía una mano paralizada. Aquí, en 3:1-6, la pregunta clave que hace Jesús es, ¿qué es lícito hacer en sábado? Y Jesús dice, ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? Entonces, no se me olviden de ese concepto de vida, de qué es lícito, luchar por la vida o no, ¿no? Porque de fondo lo que Jesús está planteando es esto. Así que de 3:1-6 nos va a hablar de la curación de este hombre y nos va a reflejar a una comunidad paralizada, cuya ley los tiene tan apabullados, tan aprisionados, que no les permite ejercer la misericordia como debieran ejercerla, sino que el hombre se puso al servicio de la ley y no la ley al servicio del hombre. Y aquí Jesús va a decir, va a ratificar muy fuerte que la vida está por encima de todo y Dios ama la vida del hombre. Bien, en los versículos 7 al 12 del capítulo 3, ustedes se van a dar cuenta que nos explican un poquito de las acciones evangelizadoras de Jesús, sobre todo su actividad curativa. Nos va a decir que esa parte del texto nos va a decir que una muchedumbre sigue a Jesús y hay muchas curaciones y expulsión de demonios. Ahora, fíjense en lo siguiente. Como centro de este capítulo 3, va a haber un elemento vocacional y ahí va a entrar un poquito el rol de María y el rol del discipulado. Fíjense ustedes, después de que hablan de los versículos 7 al 12 de las curaciones y las liberaciones que hace Jesús,
En los versículos 13 al 19 se nos narra el llamado a los 12 discípulos, ¿sí? E inmediatamente después, en los versículos 20 al 21, se nos va a decir lo siguiente. Me voy a permitir leerlo. De vuelta a casa, se aglomeró otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Sus parientes, al enterarse, fueron a hacerse cargo de él, pues pensaban que estaba fuera de sí. Otras traducciones dicen que estaba loco. ¿Mm? Entonces, es interesante que el Evangelio nos coloque aquí en paralelo, o como acto seguido, la institución de los 12, la vocación a los 12. ¿Y para qué Jesús convocó esos 12? Miren lo que va a decir el verso 13, el 14. Creó un grupo de 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Entonces, para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar con poder de expulsar a los demonios. Entonces, esa invitación fue la que Jesús lanzó aquí a los 12, ¿cierto? E inmediatamente después los parientes buscan a Jesús porque pensaban que estaba fuera de sí. Hay una preocupación ya aquí en los parientes por esas actitudes de Jesús, por lo que está hablando, por lo que está diciendo, por lo que está obrando. Entonces aquí vamos a tener un llamado vocacional a los 12, ¿cierto? Que no son familia de sangre de Jesús. Y de fondo, un llamado para que estos parientes que busquen a Jesús lo busquen no para apartarlo de la misión que le ha sido encomendada, sino para unirse a él. Entonces no me pierdan de vista este núcleo, ¿listo? Ahora, en el capítulo 3, ahí estamos, ¿no? En los versículos 22 al 30, viene una calumnia de los escribas hacia Jesús. Entonces les dicen, mira, Jesús actúa por el poder de Belcebú. Entonces dicen, Jesús, ese señor es amigo de los demonios, no sé qué, entonces por eso es que puede hacer todo lo que hace. Fíjense aquí el paralelismo, ¿no? En 7:12, Jesús cura y expulsa a los demonios. Y en 3:22-30 hay una calumnia porque piensan que expulsa a los demonios por el poder del mal. Entonces fíjense que aquí eso se llama técnicamente un paralelismo antitético, donde aquí nos presentan una acción y aquí otra opuesta, para hacer ver el contraste, ¿no? Lo que hace Jesús y lo que piensan de Jesús. Pero para cerrar este capítulo, ¿cierto? Que tiene un tinte vocacional fuerte por este centro que está aquí, entre los versículos 13 al 21, lo cierra con la búsqueda ya concreta de la madre y los hermanos de Jesús, que también nos va a representar otro tipo de comunidad paralizada. El capítulo 3 comienza con una comunidad paralizada que no es capaz de dar el paso hacia una vivencia de Dios liberadora. Y aquí la madre y los hermanos de Jesús representan una comunidad paralizada que aún le falta dar el paso para hacer parte del movimiento de Jesús. Y fíjense que al interior hay un llamado vocacional. ¿Para qué? Para hacerse uno con Jesús e ir a predicar en su nombre, estar con él y curar a las personas que están afectadas por el mal. Entonces, fíjense lo interesante, porque aquí vamos a descubrir cómo Marcos nos presenta a María desde este punto de vista, ¿no? La madre y los hermanos de Jesús comienzan a buscarlo desde acá, 2021. Esta calumnia de los escribas es como una especie de comentario de entremés mientras llegan aquí los familiares de Jesús. Hagan de cuenta que Jesús curó a muchos, ¿cierto? Instituyó a los 12 y se fue para la casa. Mientras él va camino a su casa, los escribas comienzan a echar chismes sobre Jesús, ¿no? A hacer comentarios sobre Jesús. Y mientras el narrador nos cuenta esas cosas, pues es que nos da tiempo para que lleguen, mostraron la escena en la que la madre y los hermanos de Jesús llegan. Aquí ya comienza a notarse ella, María, la madre y los hermanos de Jesús. Bien, entonces vamos a centrarnos en Marcos 3, 31, 35 para verificar cómo Marcos nos presenta a María. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Está claro? ¿Están contentos? Bueno, yo espero que sí. Así que vamos a mirar los versículos 31 al 35, ¿cierto? Listo, Plinio está bien y está muy contento. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a ver que lo primero que le interesa mostrar a Marcos es que María hace despojo. María hace despojo. Vamos a centrarnos en esta expresión
¿sí? Del versículo 32. Bueno, comencemos desde el 31. Dice así: llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, atención a esto, llegaron su madre y sus hermanos y quedándose fuera, mandaron llamarle. Desde ya nos llama la atención, ¿cierto? Que siendo la familia de Jesús no tenga vía libre de acceso a él. Y eso es un elemento también teológico, porque quiere decir que están llamados a dar un paso, que hay algo que no les ha permitido quizás acercarse a Jesús desde la misión y el ministerio que le ha sido encomendado a él para unirse y apoyarlo. Aún ellos están tratando de hacer ese proceso de comprensión. Entonces ellos se quedan afuera y mandan llamarlo. Dice, había mucha gente sentada a su alrededor. Fíjense esta oposición. Mientras los familiares de Jesús están de pie afuera, los que están con Jesús están sentados y alrededor de él. Entonces, los que están sentados alrededor de Jesús, ese estar sentado es una actitud discipular, es una actitud de adhesión al maestro. En cambio, el estar de pie en este sentido nos está reflejando lo contrario. Bien, entonces, le dicen a Jesús, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Tremendo tropel. Para Victoria, que es de Perú, no sé si conoce la palabra tropel, pero es como tremendo lío, ¿no? Y tremenda cantidad de familia que va a buscar a Jesús. Mire, se va la mamá, se van los hermanos y se van las hermanas. Un paréntesis. En el argot bíblico y en el argot judío, hermanos y hermanas son los tíos, los cuñados, los primos. O sea, el término no es reductible al hermano que es hijo de mi papá y de mi papá. No, el hermano también era el cuñado, el primo, la tía, el sobrino, eran hermanos. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que todo el clan de Jesús, los tíos, los primos, llegan allá. Bueno, eso es una exageración, ¿no? Pero el texto nos hace ver con esta intención que la familia entera de Jesús está conmocionada. ¿A quién nombran en primer lugar? Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. ¿Mm? Es un intermediario el que le da la razón a Jesús. Te buscan. En los versículos anteriores, ¿no? En los del 7 al 13, se muestra que otras personas están buscando a Jesús para recibir su sanación, ¿cierto? Porque lo necesitan para estar bien. Aquí la familia de Jesús lo está buscando para otra cosa. Y Jesús se va a aprovechar de esto para ayudarles a dar el paso. Esto es bellísimo, esto es bellísimo. Entonces Jesús le dice al intermediario, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Entonces uno pudiera decir, oye, qué falta de educación la de Jesús, ¿no? ¿Cómo se atreve a desconocer a su familia? No, no la está desconociendo. La está reconociendo, pero la está invitando a que se una a él de una manera mejor. Dice el texto. Y mirando a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dijo, fíjese la manera tan específica en que es el evangelista, mirando a los que estaban sentados en corro y a su alrededor, sentados muchos y a su alrededor, o sea, a sus discípulos. Estos son mi madre y mis hermanos, pues quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así es, Adela. Jesús reafirma el vínculo que tiene con su familia. Y de hecho, a los que él nombra, que están sentados en corro frente a él, no les da otro nombre. Les dice, ustedes también son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Entonces, fíjense que Jesús aquí nos está dando a entender una cosita bien interesante. No se trata de romper los vínculos sanguíneos, se trata de planificarlos. Entonces, aquí hay algo interesante. En la expresión tu madre, tus hermanos y tus hermanas. En la Biblia, cuando se nombra a alguien de primeras, quiere decir que esa persona tiene mayor autoridad sobre el resto. Entonces, en este caso, la madre estaba comandando el grupo, tenía la autoridad. Resulta que María, aquí en el texto, es la responsable del hogar, ella es la jefe de la familia. ¿Por qué lo digo? Ella es madre de un varón, ¿cierto?
Y el ser madre de un varón y en ausencia de su marido, ella es la que asume la autoridad completa. Y esa autoridad era reconocida en el contexto religioso y social, pues, de la cultura judía. Quizás no tanto en la parte judicial, pero sí en el entorno social y en el entorno religioso. Y podremos asumir que si María era viuda, ella tenía la capacidad y la obligación de representar los intereses de su familia y velar por su honor. Entonces aquí vemos a María preocupada porque a su hijo, por los comentarios que ya están rondando, a su hijo le pueden hacer daño. Si a Jesús le hacen daño, a la familia entera le hacen daño, porque no es simplemente que hablaron mal de fulanito o de sutanito. Cuando hablaban mal de alguno de la familia, era como si hablaran mal de todos. Entonces María estaba velando por el honor de Jesús, por el honor de su familia y consecuentemente por su propio honor. Y estaba en todo el derecho de hacerlo. Ahora, ella quiere apoyar a su hijo desde su rol cultural, o sea, ser la madre. Pero entonces Jesús con esta actitud le está planteando a María una actitud de vinculación más fuerte y más allá de lo impuesto. Porque en la época de Jesús, como lo vimos hace 8 días, la mujer tenía ya una serie de prerrogativas, de obligaciones a cumplir simplemente por ser mujer. El hecho de ser mujer ya nacía con una serie de obligaciones. Así que Jesús le va a plantear un esquema nuevo para que María entre en una libertad de elegir, de decidir. Jesús la quiere muy cerca de él. Jesús no quiere lejos a su mamá, al contrario, la quiere muy cerca. Miremos este esquemita. La mujer israelita, desde que nacía, pues, ya estaba destinada a estas tres cosas: a ser esposa, a ser madre y a ser complaciente. La mujer no tenía derecho a opinar sobre su futuro, a decir, yo más bien quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo no me quiero casar con este, yo no quiero tener hijos. La mujer no podía decidir sobre sí misma, porque recuerden, como hace 8 días lo veíamos, que la mujer era propiedad del varón. Perdón, Carmen me pregunta, cuando dice afuera, ¿es afuera de la sinagoga? No, Carmen, es afuera de la casa donde estaban, ¿listo? Porque de acuerdo al relato, fíjate que en Marcos 3:20 dice que de vuelta a casa se aglomeró otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer, y sus parientes fueron a buscarlo. Y el relato, o sea, esa línea del relato se retoma en el versículo 31, cuando dice, llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera. ¿Afuera de qué? De la casa donde estaba Jesús, ¿listo? Entonces, la mujer israelita estaba ya condicionada a esto y la mujer estaba sometida a cumplir un rol cultural. No había espacio para sueños, no había espacios para opciones personales legítimas. No estoy hablando de egoísmo, sino opciones personales legítimas. La mujer, digamos que no tenía ese espacio para proyectarse desde lo que quería en autenticidad. Así que Jesús, al ofrecerle o plantearle esta invitación a que ella también se haga discípula, le está haciendo la invitación a que ella ejerza su libertad y le está mostrando que el reinado de Dios es una experiencia de libertad para ella, para sus hermanos, para el mundo entero. Y Jesús, voy a leer esto aquí textualmente, Jesús quiere hacer en su mamá la realidad de la libertad verdadera en el reinado de Dios, donde nadie está obligado a cumplir roles, a hacer ciertas cosas, no, donde la persona es libre para desarrollarse de acuerdo a lo que Dios le, le inspire a hacer. Y esta inspiración no es tampoco imposición, lo que Dios le impulsa a hacer a la persona es sacar lo mejor de ella misma, es planificarla en su esencia. Entonces Jesús va a hacer esto con María. Entonces, Carmen, con la pregunta que tú me hacías al inicio, ¿no? Desde estas pequeñas cosas se va intuyendo la capacidad de obediencia de María, no tanto en una sumisión a un mandato establecido desde in illo tempore, desde los tiempos pretéritos, no, sino en la capacidad que tuvo ella de reconocer la invitación que Dios le hacía a su vida para disponerse a su servicio. Fíjense ustedes que cuando le llevan la razón a Jesús, le dicen, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan.
Y Jesús dice, mira, quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Fíjense que aquí hay una inversión en el orden de nominación. El que lleva la razón pone en primer lugar a la madre. Jesús, que cuando responde que la madre y sus hermanos son todos aquellos que cumplan la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, aquí resaltando la importancia que tiene para Jesús los vínculos, ¿no? Y la importancia que tiene la madre dentro de su grupo. Entonces vamos a fijarnos en esto porque es interesante que la madre ocupe el último lugar. Y ustedes van a ver lo siguiente. En Marcos 9:35, Jesús dice lo siguiente: si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Carmen, sí, algo de esto se ve en la cultura actual, ¿no? Lastimosamente. Carmen me pregunta por Facebook o me escribe, ¿no? Que lo que veíamos en la situación de la mujer palestina es algo que pues se vive también un poco hoy, ¿no? Y Antonio, las mujeres no podían entrar en la sinagoga. Había un espacio aparte para ellas, ¿no? De igual manera en el templo. En el templo había una sección que era exclusiva para las mujeres y esa sección tanto en la sinagoga como en el templo, era la parte más apartada del centro, indicando la manera incluso como comprendían la cercanía del pueblo a Dios. Los más lejanos eran las mujeres y ni contar los niños y los esclavos, que pues no tenían casi que ni entrada, ¿no? Entonces las mujeres estaban en la parte más distal, luego estaban los varones y por último estaban los sacerdotes. Entonces, fíjense que en esa concepción estaba que el que estaba más cerca de Dios era el sacerdote, y de ahí para abajo, ¿cierto? Con Jesús se cambia este paradigma, porque Jesús dice, todos estamos a igual distancia de Dios porque todos somos sus hijos. Fíjense lo impactante del anuncio de Jesús. Entonces, volvemos acá. Jesús, el Evangelio de Marcos, en capítulo 9, verso 35, dice, si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Unamos esto que está en Marcos 9 con esta inversión del orden de nominación aquí. Mi hermano, mi hermana y mi madre. La madre aparece como la última, porque ella es la primera gracias a que se pone al servicio de todos. La madre, la mujer, es la servidora por excelencia. Entonces, en los pasos anteriores que vimos fue el despojo de María, ¿cierto? María está invitada a despojarse de la concepción, digámoslo así, cultural que le han impuesto, ¿sí? Y Jesús le dice, tú puedes entrar en un plano nuevo, en un plano distinto, en un plano de libertad, ¿sí? Tú y todas las mujeres y toda la raza humana. Y yo quiero que en ti, mamá, vean eso. Eso es lo que Jesús le dice entre líneas a María con esta invitación que le hace. Entonces, María se quita el ropaje de la imposición cultural y se reviste de la libertad en el discipulado de Jesús y en la libertad de lo que implica el reinado de Dios. Entonces, miremos aquí algo importante. Y es que María se hace la primera entre todos porque sirve. Pero atención, el servicio, queridos hermanos, es mucho más que hacer oficios. El servicio, desde el contexto del Evangelio y desde la figura que nos va a proponer Jesús en su mamá, es dar a luz al otro, como solo una madre puede hacerlo. Es embarazarnos, literalmente, de la misión para dar luz al otro. Eso es servir. Entonces Jesús, ¿qué vio en su mamá? Vio su capacidad para enseñar. Y Jesús le ayuda a María a ver su vida en profundidad, a ver su vida en otro horizonte. Ese mismo horizonte que Jesús ha descubierto en su discernimiento con el Padre. Porque Jesús se ha dado cuenta que no solamente hay imposiciones y restricciones para las mujeres, sino para la humanidad en general. Hombres y mujeres por igual se estaban viendo esclavizados por una cantidad de cosas y se estaban viendo marginados de la misericordia de Dios por normativas rituales, por propuestas políticas, por propuestas de desarrollo económico, en fin. Entonces Jesús le presenta a María y a todos sus discípulos una nueva manera de relacionarse y de estar en el mundo. Por eso Jesús no rompe el vocabulario familiar. Por eso dice que todo aquel que haga la voluntad de Dios se convierte en su hermano, en su hermana y en su madre, porque a Jesús le interesa que nos sintamos todos una misma familia en Dios.
y que toda la solidaridad y todo el apoyo que se ve a nivel familiar en lo terreno se eleve a la línea de espiritualidad y de iglesia. Entonces, Jesús quiere que María ejerza su maternidad en un nivel superior, no la maternidad en la línea opresiva que quizás se vivía un poquito en Israel, ¿no? De que la mujer únicamente servía para engendrar hijos, ¿no? Sino que la maternidad va mucho más allá de este concepto biológico y la maternidad implica ser capaz de acoger la vida. Entonces, todo aquel que quiera hacerse servidor y ser el primero en la comunidad por el servicio, necesariamente tendrá que mirar a la madre. ¿Y cuál madre? A la madre de Jesús. Entonces, fíjense aquí cómo la presentación que hace Marcos de María como discípula es fenomenal, porque la eleva de una manera que no la ubica en una condición de superioridad en la línea, digámoslo así, elitista frente al resto, sino que la ubica como aquella que se hace maestra de los demás en el servicio por la capacidad que tiene de engendrar vida. Entonces, todo aquel que quiera ser servidor y que quiera ser el primero en la comunidad, que mire a María, y así va a ser el primero. Bonito, ¿verdad? Diana Martínez pregunta, ¿ese estilo de vida aún se tiene en Israel? Bueno, hay ciertas líneas que son muy conservadoras y muy ortodoxas, hay unas líneas que sí, pero hay otras propuestas de vida al interior de los judíos muchísimo más abiertas, más liberales. Ciertamente no corresponde a la misma situación de la cultura de Jesús, de la época de Jesús más bien, ya ahorita han cambiado bastante las cosas, pero hay ciertas facciones, ¿no? De las expresiones del judaísmo en que son bastante conservadores. Bueno, y no solo a nivel del judaísmo, ¿no? Nosotros vemos en nuestra cultura mundial que hay ciertos lugares y ciertos patrones de comportamiento en donde pues la mujer no cuenta, ¿no? En la sociedad. Así que esto no hace parte de una cuestión como tal confesional, sino que es un fenómeno más bien sociológico, ¿no? Y que tenemos que entrar a revisar todos cómo cambiamos estos patrones para generar dignidad para ambos, ¿no? Para hombres y para mujeres, para ambos. Bien. Entonces, María se despojó de su primer vestido de autoridad, o sea, de la autoridad que ella tenía como mamá, desde la línea cultural y desde la línea religiosa, para revestirse de otra autoridad en el reino, el servicio. María tiene autoridad en la comunidad de Jesús por el servicio, ¿vale? No por imposición cultural, no por el deber ser, no porque eres mujer tienes que hacer tal cosa, ¿no? Y, eso, y el servicio que hace María y la autoridad que tiene María es por decisión, por descubrimiento, ¿sí? Del acontecer de Dios en ella y el deseo de compartir esa experiencia con los demás. En ese sentido, el rol de María y el rol de las mujeres en la comunidad, en la iglesia, no es un rol ornamental, no es un rol de decoración, no es para que nos hagan favores. No, señores, la mujer está para ser discípula, con todas las funciones y las mismas garantías que tienen ellos. ¿Sí? Jesús no vio a su mamá como, ay, que me ayude con eso, ella me ayuda a lavar la túnica cuando yo no alcance, ¿no? Mi mamá que es tan linda, ella me prepara unos panes en esa hogaza, qué delicia, ¿cómo no me la voy a llevar a mi mamá, que me consiente tanto y que cuando me quedo dormido me despierta? No. Piense que Jesús saca incluso a María de la reducción del ser mujer a las labores domésticas y la pondera y la lleva a un nivel superior. Entonces, queridos hermanos y queridas hermanas, servir desde la perspectiva de Jesús y desde la perspectiva del reino y desde el modelo mariano es mucho más que hacer mandados. Nosotros a veces hablamos de las personas serviciales, aquellas que uno les dice, ay, venga, lléveme esto para allí, hágame tal favor. Ay, tan servicial esa persona, nunca se niega. No, servir es mucho más que cumplir oficios, que hacer mandados. María es la discípula por excelencia porque es madre, porque sirve para dar a luz al otro, como Dios mismo da a luz la vida y la libertad a su pueblo. Sí, señores, Dios es el primero en parir. Perdóname que use la palabra castiza, pero es que así viene del hebreo, Dios pare, Dios da a luz a su pueblo. Vamos a verlo
quienes tengan su Biblia, ¿sí? No se pierdan de Marcos, por favor, no se pierdan de Marcos. Y vamos rapidísimo al libro de los números, en el Antiguo Testamento, al libro de los números, capítulo 11, versículos 10 al 12. En esa escena, mientras llegamos a números, mientras llegamos al libro de los números, pasa algo muy interesante y es que los israelitas comienzan a quejarse con Moisés porque están en mitad del desierto y no tienen que comer. Y comienzan, ay, mejor hubiera sido quedarnos en Egipto, qué vergüenza con los amigos, que dirán que Dios nos sacó a morir acá. No, 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 era mejor quedarnos en Egipto, que aunque éramos esclavos, pero por lo menos teníamos cebollas para comer, ¿no? Y entonces Moisés entra en unos momentos de desesperación y le grita a Dios, ¿sí? Entonces, números 11, 10, 12. Lo que le dice. Moisés oyó llorar al pueblo, a todas sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Imagínense esa bulla, ese sonido, ¿no? Esa algarabía. Entonces el Señor se irritó sobremanera y a Moisés le pareció mal. O sea, a Moisés le pareció mal que el Señor se hubiera molestado. Y entonces le dijo Moisés al Señor, ¿por qué tratas mal a tu siervo? Como quien dice, ¿por qué me haces quedar mal? Porque tú me dijiste a mí que fuera a sacarlos de Egipto, a llevarlos a una tierra que emana leche y miel, donde iba a haber prosperidad, y mira lo que está pasando. ¿Tú por qué me haces quedar mal? Le está diciendo Moisés a Dios, ¿no? Y le dice Moisés, ¿por qué no te has mostrado benévolo conmigo para que hayas echado sobre mí la carga de todo este pueblo? Y atención, ¿acaso he sido yo el que ha concebido a todo este pueblo y lo ha dado a luz para que me digas, llévalo en tu regazo, como lleva la nodriza al niño de pecho, hasta la tierra que prometí con juramento a sus padres? Aquí Moisés le está diciendo a Dios, tú eres la mamá, tú en tu vientre concebiste a este pueblo y tú lo diste a luz. Entonces, es algo bellísimo, porque nos muestra lo femenino en Dios, la capacidad que tiene Dios también de engendrar vida, de ser madre y de ser padre. Y en este sentido, entonces, María asume su vocación de ser madre en unión a la maternidad de Dios, que Dios asume por completo su pueblo y lo lleva con paciencia, lo acuna, lo soporta, le tiene paciencia, le dice la verdad, lo corrige, ¿cierto? Pero lo lleva a feliz término. Por eso María es discípula por excelencia, porque hace que en su vida se replique la misma misión de vida de Dios. Esto es grandísimo. Entonces, veamos cómo en María se llega a gestar todo esto, ¿no? Se llega a ver la plenitud del misterio divino en esta mujer. Y veamos que su maternidad no queda reducida entonces a lo biológico, sino que es una maternidad que se hace servicio para la humanidad. En ese sentido, caballeros, ustedes también están llamados a ser madres. Sí, señores, ustedes están llamados también a dejarse embarazar por Dios para dar a luz al pueblo, para dar a luz creyentes, para ayudar en esa labor de la iglesia a formar personas. Entonces, esto, queridos hermanos, esto es servicio, esto. En esta figura de este bebé, pónganse ustedes, pongan a sus familias, pongan incluso a esa persona que a ustedes les cae mal, con las cuales no tienen buenas relaciones, con aquel que los hirió. Pongan aquí también la figura del sacerdote, de la religiosa que los ha acompañado en su fe. Pongan aquí a las personas que hacen parte de la existencia, a todas. Entonces, ser discípulos implica ¿qué cosa? Nutrir al hermano, al vulnerable, al amigo, al desconocido, al que no me gusta, al que no me quiere. Es darlo a luz y ayudarle a crecer. Entonces recuerdan que Jesús dijo que aquel que cumpliera la voluntad de su padre era su hermano, su hermana y su madre. Entonces, en ese sentido, ¿qué quiere decir hacer la voluntad de Dios? Dejar que Dios viva a través de mí. Es sencillo, pero ¿cómo nos cuesta, cierto? Porque queremos aprisionar nuestra propia capacidad para manejar nuestra vida a nuestro antojo. Hacer la voluntad de Dios es dejar que Dios viva a través de mí y que use mis afectos, mi intelecto, mis capacidades corporales, mis capacidades espirituales, mis posesiones, todo para llevar a cabo su plan salvador. Eso es hacer la voluntad de Dios. Entonces ya entendemos por qué María es discípula
¿Por qué María comienza a presentársenos como modelo de obediencia, de entrega, de don? Porque María hizo todo este proceso. Jesús, lo que les he dicho, Jesús no quiere romper el vínculo familiar, mucho menos el materno, porque para Jesús es vital sentirse hijo, e hijo de mujer, e hijo de María. Y lo quiere llevar a la plenitud para que todos nos podamos sentir hermanos, porque en una comunidad de hermanos nadie está por encima de nadie, sino que el servicio es el que comanda, ¿cierto? El servicio es el que nos mantiene a todos en el primer lugar. Todos somos importantes, todos somos necesarios. Ahora bien, Marcos no nos va a decir más nada de María, sino hasta quizás la escena de la crucifixión, de la sepultura de Jesús y su resurrección. La pregunta que está de fondo es, ¿será que estuvo María, la madre de Jesús, presente en esos momentos? Porque el evangelista no es explícito para decirnos eso. ¿Qué nos va a decir Marcos? Entonces vamos al Evangelio de Marcos, ya estamos allí, vamos a Marcos 15:40. Y ahí nos va a decir algo, dice que había también unas mujeres mirando desde lejos, mirando que la crucifixión de Jesús. Entre ellas, o sea, dice que ven muchas mujeres, y entre ellas nombra a María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Esta María, la madre de Santiago, va a estar nombrada en Marcos 15:47 y en 16:1 en los momentos de la sepultura y resurrección de Jesús, porque esta María de Santiago, junto a María Magdalena, se va a dar cuenta de dónde dejan el cuerpo de Jesús. Y esta María se va a dar cuenta, junto a María Magdalena, perdón, va a ir de madrugada con María Magdalena a visitar la tumba de Jesús para llevarle los aromas. Ustedes lo pueden ver eso en Marcos 16:1. Dice que pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarlo. De plano, estas son actitudes de un discípulo fiel. Ni Pedro, ni Juan, ni Tomás, ni Mateo, ni ninguno, por miedo, se atreven a ir al sepulcro de Jesús, porque eso era decir públicamente que era discípulo de aquel que había muerto en la cruz. Las mujeres no tienen ese miedo. Y esta María, madre de Santiago, que está en la crucifixión, en la sepultura y en la resurrección, nos resulta bastante particular, porque recordemos que cuando María Magdalena y María, la de Santiago, van a visitar el sepulcro, es que se encuentran con la visión del ángel que les dice que Jesús no está ahí, que ha resucitado. Entonces, ¿quién es María, la madre de Santiago el menor y de José? Tenemos que comenzar a hacer un camino de ahí hacia atrás para mirar a quién están haciendo referencia. Y si nosotros vamos a Marcos 6:3, nos dice lo siguiente, que cuando Jesús va a Nazaret y sus coterráneos lo escuchan hablar y lo ven y todo, dicen, oye, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Entonces fíjense que aquí hablan de María y, y su hermano de Jesús, Santiago, José, Judas y Simón. Entonces, ¿será que es claro que María es la madre de Jesús, ¿cierto? Y a la visconversa, como diríamos, que Jesús tiene una mamá y que se llama María, eso es claro. Pero ¿será que esa madre de Jesús, María, es la misma María de Santiago y de José? Los investigadores dicen muchas cosas, ¿no? Hay unos que dicen, no, no es la misma, probablemente María la de Santiago y de José sea más bien hermana de María, o tenga otro tipo de relación con María, pero no es la María la madre de Jesús. Otros dirán, sí, es María, y estos hermanos no son hijos sanguíneos o hijos biológicos más bien de María, la madre de Jesús, sino que son sus hermanos, sus parientes, pueden ser primos, pueden ser sobrinos, pueden ser otro tipo de relacionalidad, ¿no? Pero aquí lo interesante es que todo apunta a que esta María, madre de Jesús, es la misma madre de Santiago y de José. Está en discusión cuál es la relación que tenga con Santiago y de José, ¿cierto? Pero lo que nos interesa ver aquí es la intención del evangelista. Y es muy probable que él hasta este punto haya mantenido su decisión de mostrar a María como discípula. Y por ello omite aquí su condición de madre. Ya les digo, no para ignorarlo, sino para resignificarlo, para mostrarla a ella como la mujer
que acuna y que se hace modelo para todo aquel que quiera seguir a Jesús desde su capacidad de servicio en la línea del servicio a la vida, a una maternidad al estilo del reinado de Dios, donde hombres y mujeres están invitados a asumirla. Esto nos habla de la repercusión que tuvo María en las comunidades cristianas, ¿cierto? Mateo y Lucas la van a ver a ella como la mujer que sabe acunar la presencia de Dios. ¿Por qué habla primero de Marcos? Porque Marcos fue el primer evangelio que se escribió, ¿sí? Entonces nos va a dar, digamos, como las primeras impresiones que hay en torno a la vida de Jesús. Y entre esas primeras impresiones está María, su mamá. Tradiciones posteriores, ¿cierto? O narraciones posteriores que van a llegar a los evangelistas Mateo y Lucas, también les van a hablar a ellos del papel importante que jugó María en la misión de Jesús. Y ellos la van a describir como la mujer que sabe acunar esa presencia de Dios. Fíjense en Mateo 1:20, cuando se habla de la escena en la que José quiere repudiar a María en secreto, y en sueños el ángel le habla a José y le dice, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Entonces, ya para las comunidades de Mateo, la comunidad de Mateo, es claro que María tiene una espiritualidad profunda y en ella se ve palpable la acción de Dios, la acción del Espíritu. Así que a través de esta elaboración teológica, esta narración teológica, nos quieren dar a entender esto. Lucas hará lo mismo con otra estrategia. Y en la anunciación que hace el ángel a María, porque recuerden que en Mateo la anunciación es del ángel a José y en Lucas la anunciación es del ángel a María. Entonces, en esta conversación que tiene el ángel con María en Lucas, y cuando ella pregunta, bueno, ¿y cómo será todo eso si yo no estoy casada? ¿Cómo es que voy a dar a luz un hijo? Dice el texto, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. Así que en María, así como con Jesús después de la resurrección se genera un voz a voz, ¿no? Jesús dijo, Jesús hizo y ahora ya entiendo que Jesús tal cosa. Lo mismo pasó con todo lo relacionado con Jesús. Y entre lo relacionado con Jesús estaba su mamá. Quizás María también comenzó a ser pregonera de lo que vivió con Jesús. Y los que vivieron y los conocieron comenzaron a pregonar lo que habían visto y oído de María en relación con Jesús. Y la comenzaron a describir como una mujer de una intimidad con Dios y su espíritu. ¿Qué vieron? ¿Qué escucharon de María? Eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que lo que haya sido fue suficiente para mostrar, para ver en María una mujer transparente que dejó revelar la presencia de Dios. Nosotros podemos contar testimonios hoy en día de personas así, ¿cierto? Nosotros hemos tenido quizás contacto con amigos, con sacerdotes, con religiosas, que tienen una vida espiritual tan profunda que ustedes y yo cuando los vemos decimos, wow, sentí que estuve con Dios, sentí que compartí con Dios, porque son personas que viven en profunda intimidad. Y eso captaron los testigos oculares en María. Y eso se fue generando como un voz a voz que terminó en la propuesta teológica que escriben Mateo y Lucas de la encarnación de Jesús, ¿no? Entonces ya les decía que los relatos de Mateo y Lucas de la infancia son elaboraciones teológicas y su objetivo no es histórico, sino revelar una verdad de fe. Entonces, algo especial vieron en la relación entre Jesús y María que sirvió de base para construir estos relatos. Por tanto, según la propuesta de los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, el rol de María no es algo accidental o accesorio en la vida de Jesús, sino que es algo fundamental. Y algo aquí interesante, ¿no? Dice un viejo adagio, ¿no? Que hijo de tigre sale pintado, ¿cierto? Así que era quizás muy particular la relación y el comportamiento que veían de Jesús y de María en lo cotidiano, que la gente comenzaba a captar que en Jesús veían cosas de María. O sea, en cómo hablaba, en cómo se dirigía a la gente, en lo que pensaba, quizás veían cosas que también veían en María. Y viceversa, en María veían cosas de Jesús. Y eso es interesantísimo porque habla de una reciprocidad, de un compartir de vida. O sea, Jesús y María llevaron una relación tan profunda de madre e hijo que también fue de amigos, que también fue de maestra y discípula. Y en cierto modo Jesús también fue discípulo de María, porque en la mujer, en la cultura israelita, tiene la función de enseñar
los elementos básicos de la fe al niño antes de sus 12 años. La mamá es la que lo forma, las mujeres son las que conservan las tradiciones. Las mujeres son las depositarias de la historia. Entonces, por un momento Jesús fue discípulo de María y luego se cambiaron los roles. María fue discípula de Jesús. Esto es bellísimo. Entonces, por eso el evangelista Lucas va a asumir a María como aquella mujer que es capaz de asumir el reino de Dios en su vida. Y lo va a plantear de acuerdo al escrito que hace Lucas y que pone en boca de María y que nosotros conocemos como el Magnificat, aquel que comienza, proclama mi alma la grandeza del Señor, que está en Lucas 1, 46-55. Entonces, este Magnificat describe a María como aquella mujer profeta que canta. En la Biblia, las mujeres profetas, uno de las características o de los medios a través de los cuales expresa su profecía es a través del canto, así como Débora, así como Miriam, la hermana de Moisés. Entonces María también canta en el Evangelio de Lucas. Y María lo que canta es todo el resumen del reinado de Dios, de la misión de Jesús. Miren ustedes, en este texto del Magnificat, Lucas 1, 46-55, hay 7 acciones que describe el evangelista y que pone en boca de María, ¿no? Que hace Dios, y entonces María ahí va a cantar lo que Dios va a hacer a través de Jesús. Un paréntesis, ¿no? Aquí ya vamos notando, ¿no? Y por lo que ya hemos estudiado, que no es que hubiese una persona, ¿no? Escribiendo ahí todo lo que dijo María, ¿no? Cómo cantó, qué le dijo Zacarías, qué le dijo Isabel, no. Todo esto hace parte de una construcción teológica posterior, ¿no? Que hacen los evangelistas para mostrarnos una realidad. Entonces, de las 7 cosas que hizo el poderoso, ¿cuáles son? 1, desplegó la fuerza de su brazo. Dios es fuerte, Dios va a rescatar al pueblo, ¿sí? Despliega la fuerza de su brazo. Dice que dispersó a los soberbios, a los que son soberbios en su propio corazón. Así que la acción de Jesús va a quitar la soberbia de aquellos que se sienten más que otros y les va a enseñar la humildad. Lo mismo, la tercera acción, derribó a los potentados de sus tronos. Entonces, aquellos que se tenían por soberbios, el Señor les va a mostrar la verdad. A aquellos que estaban sentados en sus tronos, el Señor les va a mover el tapete para que vean la verdad. Cuarto elemento, exalta a los humildes. En ese Magnificat, María declara, Dios exalta a los humildes, pone de relieve a aquellos que antes no eran vistos y que no contaban para la sociedad. A los hambrientos los colmó de bienes, a los hambrientos de justicia, de paz, de reconciliación, de amor. Despidió a los ricos sin nada. ¿A los ricos de qué? A los ricos de avaricia, a los ricos de soberbia, a los ricos que se creían más puros que los demás. Esto no quiere decir que Dios rechace de ninguna manera, ¿no? Mucho menos en su Hijo Jesús, sino lo que quiere decir es que el reinado de Dios que va a predicar Jesús y que va a desarrollar Jesús va a marcar diferencias, ¿sí? Y va a mostrar que la humildad es la virtud por excelencia porque el ser humildes es ser verdaderos y es aprender a depender enteramente de Dios. Por eso los que se sienten ricos van a quedar sin nada porque van a tener las manos tan llenas de egoísmo y de avaricia que no van a estar listos para acoger el mensaje de Dios. Y la séptima acción, acogió a Israel su siervo acordándose de su misericordia. Entonces, en este canto del Magnificat se destacan estas 7 acciones en las cuales María ya nos va a anticipar lo que va a hacer Jesús. El Evangelio de Juan va a continuar esta propuesta lucana, ¿cierto? Pero nos va a llevarla a un plano más fuerte. Y Juan va a proponer a María como la mujer por excelencia. ¿Cómo lo hace? María está presente en el Evangelio de Juan en 2 momentos claves, en el primer signo y en el séptimo de la misión de Jesús. ¿Cuál es el primer signo? Las bodas de Caná. El último signo, ¿cuál es? La crucifixión de Jesús. En Caná el agua se convierte en vino, ¿cierto? Prefiguración de este momento de la crucifixión en la que Jesús de su costado manará sangre y agua como señal de que la misión está cumplida y Jesús entregó por completo. Así que el vino que hacía falta en las bodas de Caná será entregado por Jesús en la cruz. ¿Cuál vino? El vino de la salvación, el vino de la alegría. Este es el matrimonio de Dios con la humanidad. Jesús en la cruz entregando su vida. Entonces, Juan va a presentar aquí a María como la mujer que le ayuda a dar plenitud a la obra redentora de Jesús. Aquella que lo impulsa, aquella que lo anima
y aquella que está con Él hasta el momento final. ¿Mm? Entonces, en María se ve la plenitud de lo femenino, porque la mujer, dentro de la historia y dentro del plan salvífico, tiene unas funciones muy particulares. ¿M? Ustedes dirán, ¿cómo así que María en las bodas de Caná es la que impulsa a Jesús? Acuérdense del relato, ¿no? En el que María es la que se da cuenta que hace falta el vino y le dice, estoy en Juan 2, versículos 1 al 12, y concretamente en el versículo 3, perdón, dice que al quedarse sin vino por haberse acabado de la boda, le dijo a Jesús, su madre, no tienen vino. María es la que se percata de esa situación. A la humanidad le falta vino, el vino de tu alegría. Y entonces María, que es la que impulsa a Jesús a que obre el milagro, que probablemente se dio en un contexto muy particular. Aquí Juan lo presenta en un contexto de boda, es un concepto teológico, pero quizás de fondo nos esté relatando que María estuvo presente en el inicio de la misión de Jesús. Cuando ella comprende qué es lo que va a hacer su hijo, cuando ella comprende y asume seguir el camino con él, lo impulsa y le dice, ánimo, adelante. Entonces les decía yo que María asume y desarrolla a plenitud lo femenino. ¿Por qué? Porque una madre enseña estas cosas. Primero, a amar incondicionalmente. Y entonces Jesús hace esto, amarnos incondicionalmente. Y María lo estuvo acompañando para hacer todo ese proceso. Desde el inicio, bodas de Caná, hasta el final, la crucifixión. La madre enseña a sostener los procesos en el tiempo. María le ayudó a Jesús a mantenerse, a no claudicar. La madre enseña a relacionarse sanamente con los demás. Y fijémonos nosotros qué tipo de relación tenía Jesús con los demás, sobre todo con los más pobres y vulnerables. La madre, perdón, enseña a acoger al que es diferente. Y Jesús cómo acogía a los extranjeros, a las viudas, incluso en sus discusiones con los fariseos y escribas, Jesús era muy respetuoso y los acogía. La madre enseña a hablar con voz propia y a reconocer el lugar que el hijo y la hija ocupan en la vida. O sea, María también le ayudó a Jesús en este discernimiento vocacional. Esta parte lo vemos muy fuerte en las bodas de Caná, porque María es la que dice, hijo, no tienen vino. Y después le dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Entonces María es la que detona, aquí detona la acción salvífica. La madre enseña a cuidar de sí mismo, a reconocer las propias emociones, a tomar conciencia de lo que ocurre en el interior y también en el exterior. Entonces, en este marco de lectura que nos ofrece Juan de la misión de María, con bodas de Caná y la crucifixión de Jesús, nos muestra que María llevó a plenitud todo esto, porque Jesús llegó a la meta. Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? Hay muchas cosas, ¿cierto? Que ya María nos ha comenzado a generar en nuestro corazón. Muchos aspectos quizás que no habíamos comprendido de su persona y que se habían quedado quizás atrás. Entonces, yo los invito a que si ya hay cositas que han generado esta figura de María en su corazón, escríbalas, no las dejen perder, porque esos elementos van a ser claves para la reconstrucción de su proyecto personal, de su proyecto como discípulos y discípulas del Señor. Carmen, tú preguntas, o sea que el cántico de María es un canto profético en boca de María. Sí, sí, Carmen. Digamos que María allí recoge la voz de todas estas mujeres israelitas, em, Miriam, Débora, la mamá de Samuel, ¿cierto? Entonces, en María se recoge toda esta voz de las mujeres que declaran la omnipotencia de Dios, que declaran la magnificencia de Dios. Entonces, el Magnificat es un canto profético y es un canto de liberación, ¿no? Entonces, fijémonos que María, wow, nos plantea unos modelos para hombres y mujeres de cómo ser discípulos excelentes. Por eso los invito a que aprendamos a vivir a María en el hoy de nuestra historia, con todo esto que hemos visto, para que dejemos de encerrar a María en la formulación de los dogmas, porque nos hemos quedado con una imagen, ya digo, no todos, ¿no? Pero en la gran mayoría nos hemos quedado con la imagen de María, de una María sufriente, llorosa, ¿cierto? Que pobrecita, ella se cayó, nunca habló y aguantó unos dolores, mejor dicho, indecibles. Y por estar amparados a ese tipo de interpretaciones, es que quizás asumimos sufrimientos, más bien asumimos el dolor y lo convertimos en sufrimiento y no en algo redentor, porque nos hemos quedado tan encapsulados en esas figuras eh, tan, digamos, como cerradas que nos impiden ver la esperanza, cuando María es una mujer de esperanza y es una mujer que da luces. Entonces,
tampoco podemos seguir concibiendo a María como la agente de los despachos celestiales, ¿no? Ay, que cualquier cosa, pídale a la Virgen María que esa le hace el milagro. Ay, que no puedo tal cosa, por intercesión de María, que ella se lo logra. Debemos dejar de concebir a María como eso, como la de los despachos celestiales y verla como esa intercesora, pero que también es maestra, ¿sí? Y que es maestra desde la alegría. ¿M? Por eso reconocer hoy a María nos desafía y nos pregunta varias cositas. Oye, ¿cómo estamos asumiendo nuestro discipulado? Como padre de familia, como madre de familia, como esposa, como esposo, como religiosa, como sacerdote, como laico comprometido. ¿M? ¿Cómo nos estamos haciendo compañeros de camino del que sufre? ¿Será que nosotros llevamos a buen término lo que nos proponemos? ¿Lo que decimos que vamos a hacer lo llevamos hasta el final? ¿Como María le permitimos a Dios que gobierne todos los aspectos de nuestra vida? ¿Cuál es nuestra postura frente a la tiranía de la corrupción, la mentira y el maltrato cuando María tuvo una posición bien clara desde el reinado de Dios? Entonces, todo ese tipo de cosas nos van a ayudar a sentir a María aterrizada, a María, claro, como la soberana, ¿cierto? La madre de Dios, pero nuestra maestra, madre de la iglesia, que camina con la iglesia y que con la iglesia discierne los signos de los tiempos. María está aquí también, batallando con nosotros. Por eso María es la mujer de la alegría, porque ella expresó, proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Mm? Una mujer alegre, una mujer que dio esperanza y que se interesó por decirle a Jesús que no dejara escasear la fuente de la alegría, el vino. El vino es símbolo de alegría, de las bodas, del compromiso final, de esa unión con Dios plena. ¿Mm? Así que hagan de ahora en adelante lo que ella les diga. Y con esto, queridos hermanos, concluimos esta clase de hoy, esta jornada de hoy, que yo espero que se la hayan gozado, que la hayan disfrutado y bueno, que sigamos de la mano de Nuestra Señora, mujer maestra, mujer discípula. Les tengo una noticia. Resulta que con esta clase nosotros terminamos el primer módulo de, de nuestra propuesta de introducción al Nuevo Testamento, de introducción contextual. ¿M? Así que vamos a entrar en un momentico en un proceso de receso para organizar el segundo módulo, porque la idea es no quedarnos aquí, ¿cierto? Entonces, vamos a culminar hoy esta primera fase de la escuela bíblica y la vamos a retomar en un par de semanas. Estas 2 semanitas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizar la propuesta académica para que ustedes sigan aprovechando esta formación. Y les queremos pedir a ustedes 2 favores. El primero, que para recibir el certificado de participación, porque queremos darles a ustedes un certificado de participación, nos escriban al correo infominutosdeamor@gmail.com. Si Ana María me ayuda escribiendo en los chats, tanto de Facebook como del Zoom, el correo infominutosdeamor@gmail.com. Ustedes nos escriben a ese correo y dicen, mira, yo estuve en las clases, quiero recibir mi certificado. Nosotros, a vuelta del correo, le enviamos su certificado de participación porque es una manera que tenemos de agradecerles a ustedes su paciencia, su acogida, su fidelidad y pues el aprecio que le han dado a esta formación que con todo cariño hemos querido darles. Entonces, ese es el primer favor, la primera noticia, ¿no? Escribir a info@minutosdeamor para que les demos un certificado. ¿Qué tenemos que escribir? Nombre completo, documento de identidad y lugar desde donde nos escribe. ¿Sí? Entonces, nombre completo, documento de identidad y el lugar desde donde nos vieron. Esos daticos, ¿vale? Bueno, y también por cuestiones de información, su número de contacto, ¿vale? Su celular o su número fijo. Con eso tenemos nosotros elementos para darles su certificado y para tener ya nuestra base de datos para invitarlos a los nuevos cursos que vamos a hacer. Y adicionalmente, les vamos a enviar un formatico que lo pueden encontrar, lo vamos a enviar a sus correos y también los vamos a enviar por el grupo de WhatsApp que tenemos y a través del Facebook
vamos a dejarles a ustedes un link para que evalúen esta experiencia, porque también nosotros necesitamos saber qué hemos hecho bien, qué cosas podemos mejorar, qué cosas les gustaría a ustedes aprender, porque la idea es que creemos una comunidad educativa en el área bíblica, pues juntos, ¿sí? Entonces, este link va a aparecer en Facebook, yo creo que a más tardar mañana viernes en la tarde, y se los vamos a distribuir, ¿sí? Entonces, en estos días les agradecemos que nos envíen a vuelta de correo electrónico sus daticos para enviarles el certificado también y hacerles llegar pues este link para que nos evalúen. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Sí, Lucinia, felices vacaciones. Claro que sí. Pero como todo centro educativo que se respete, damos vacaciones a los estudiantes, ¿cierto? Muchísimas gracias a ustedes por sus comentarios, por su asiduidad, por la responsabilidad que han tenido en la asistencia a este curso. Y en 2 semanitas nos volveremos a ver con una nueva propuesta de formación, con un nuevo módulo. Así que de nuevo, gracias, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga y por favor, no lo olviden, escríbanos infominutosdeamor@gmail.com. Un abrazo para todos ustedes, que el Señor los bendiga y los proteja y que María Santísima, modelo de alegría, de fidelidad y de don, nos siga acompañando a todos. Muy buena tarde, que el Señor los guarde y los proteja.